El viento aullaba entre los pinos cuando el carromato de Fernanda se detuvo frente a la cabaña. Era más pequeña de lo que esperaba, más desolada. Las paredes de madera estaban ennegrecidas por años de tormentas y abandono. El techo se hundía ligeramente en el centro, y la chimenea, esa chimenea de piedra que se elevaba como un dedo acusador hacia el cielo gris, parecía observarla, juzgándola, advirtiéndola. Pero lo que más perturbó a Fernanda no fue el estado de la cabaña, fue el silencio. Un silencio tan absoluto que podía escuchar su propio corazón latiendo, como si la montaña misma estuviera conteniendo el aliento. «Mamá, tengo miedo». Sebastián, su hijo de 7 años, se aferraba a su falda con su manita temblorosa. El niño había nacido con la pierna izquierda más corta que la derecha, lo que le daba un andar característico que la gente del pueblo había usado para burlarse de él durante toda su corta vida. El cojo maldito, lo llamaban, como si su cuerpo diferente fuera una señal del demonio. Fernanda se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «No hay nada que temer, mi amor. Es solo una casa vieja, nuestra casa ahora, y vamos a hacerla hermosa, ya verás». Pero mientras pronunciaba esas palabras, mientras fingía una seguridad que no sentía, Fernanda recordó lo que el vendedor le había dicho. 4 familias. 4 familias habían huido de esta cabaña en plena noche en los últimos 2 años. Todas contaron lo mismo, voces que salían de la chimenea cuando el fuego estaba encendido, llamas que se apagaban solas sin razón, cenizas que aparecían en el suelo formando palabras como vete y muerte y peligro, y los golpes. Golpes desde dentro de las paredes, como si algo atrapado intentara salir. El vendedor le había cobrado solo 5 centavos por la propiedad completa, 5 centavos por 40 acres de montaña, una cabaña, un establo y un pozo. Un precio tan ridículo que debería haber sido advertencia suficiente. Pero Fernanda no tenía opciones, no tenía dinero, no tenía familia, no tenía ningún lugar en el mundo donde ella y su hijo fueran bienvenidos. Así que compró la cabaña maldita con los últimos centavos que le quedaban y rezó para que los fantasmas fueran más amables que los vivos. Lo que Fernanda no sabía era que esa primera noche descubriría la verdad detrás de la chimenea y que esa verdad cambiaría todo, absolutamente todo. Pero para entender por qué una madre llevaría a su hijo a un lugar del que todos huían, hay que retroceder. Hay que volver al día en que Fernanda perdió todo lo que alguna vez tuvo. La carta llegó en un día de primavera, cuando las flores apenas comenzaban a brotar y el mundo parecía lleno de promesas. Fernanda estaba tendiendo la ropa en el patio trasero de la casa de sus suegros cuando vio al jinete del ejército acercarse por el camino. Supo inmediatamente, antes de que desmontara, antes de que sacara el sobre, antes de que pronunciara una sola palabra, Rodrigo estaba muerto. Su esposo, el padre de su hijo, el hombre que le había prometido volver de la guerra, había caído en una escaramuza sin nombre en un territorio sin importancia. Una bala perdida, un segundo de mala suerte y 28 años de vida borrados como si nunca hubieran existido. El oficial le entregó la carta con expresión de piedra. Había dado tantas de estas noticias que ya no sentía nada. Para él, Fernanda era solo otra viuda más en una lista interminable de viudas. «Lo siento por su pérdida, señora». Su esposo sirvió con honor. Honor. Qué palabra tan vacía cuando tu mundo acaba de derrumbarse. Fernanda no lloró, no gritó. Se quedó allí, de pie, con la carta en la mano, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía silenciosamente, como cristal agrietándose bajo presión. Don Aurelio, su suegro, salió de la casa al escuchar el caballo. Era un hombre duro, con la piel curtida por décadas de trabajo en el campo y un corazón igual de endurecido.
Nunca había aprobado el matrimonio de su hijo con Fernanda. Ella era demasiado pobre, demasiado ordinaria, y había dado a luz a un niño defectuoso, lo que en su mente era prueba suficiente de que la sangre de ella estaba contaminada. ¿Qué pasó? Fernanda le entregó la carta sin palabras. Don Aurelio la leyó rápidamente, su rostro transformándose de confusión a dolor a algo más oscuro. Rabia, pero no rabia contra la guerra o el enemigo o el destino, rabia contra ella. Esto es tu culpa. Fernanda levantó la vista sin comprender. ¿Mi culpa? Desde que te casaste con mi hijo, todo ha salido mal. La cosecha del año pasado, la enfermedad de las vacas. Y ahora esto, eres una maldición andante. Lo supe desde el primer momento en que te vi. Don Aurelio, por favor, acabo de enterarme de que mi esposo, mi hijo, era mi hijo antes de ser tu esposo y está muerto por tu culpa. La voz del anciano resonó por todo el rancho. Los trabajadores detuvieron lo que estaban haciendo. Doña Carmen, la suegra de Fernanda, salió al porche con expresión de alarma. ¿Qué está pasando? Rodrigo está muerto, y esta mujer va a salir de mi casa hoy mismo. Fernanda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No puede hablar en serio. Tengo un hijo, su nieto. Don Aurelio escupió hacia un lado. Ese niño no es mi nieto. Un Morales no nace tullido. Esa es sangre tuya, sangre maldita. Y no voy a tenerla bajo mi techo ni un día más. Aurelio, por Dios, al menos dale tiempo para... Doña Carmen intentó intervenir, pero su esposo la silenció con una mirada. He dicho lo que he dicho. Tiene hasta el anochecer para recoger sus cosas y largarse. Y si no se ha ido para entonces, la sacaré yo mismo. Fernanda buscó en los ojos de su suegra algún apoyo, alguna defensa, pero solo encontró cobardía disfrazada de impotencia. Doña Carmen bajó la mirada y volvió a entrar a la casa sin decir nada más. Y así, en cuestión de horas, Fernanda pasó de ser una esposa respetable a una viuda sin hogar. Recogió lo poco que poseía, 2 vestidos, algunas monedas que había ahorrado en secreto, el retrato de boda que Rodrigo le había regalado y el bastón tallado que él mismo había hecho para Sebastián cuando el niño empezó a caminar y quedó claro que necesitaría ayuda. Sebastián no entendía lo que estaba pasando, solo sabía que su mamá lloraba en silencio mientras empacaba y que su abuelo los miraba desde la ventana con ojos llenos de odio. ¿A dónde vamos, mamá? A buscar un nuevo hogar, mi amor, un lugar solo para nosotros. ¿Papá va a venir? La pregunta destrozó lo que quedaba del corazón de Fernanda. Todavía no le había dicho. No sabía cómo decirle a un niño de 7 años que su padre nunca volvería. Papá tuvo que hacer un viaje muy largo, tan largo que no puede regresar, pero nos está cuidando desde el cielo y quiere que seamos valientes. ¿Puedes ser valiente por mamá? Sebastián asintió solemnemente, con esa seriedad que solo los niños pequeños pueden tener cuando sienten que algo importante está pasando, aunque no lo entiendan completamente. Salieron del rancho Morales al atardecer, con un burro prestado que don Aurelio había exigido que devolvieran en el pueblo más cercano. Fernanda caminaba junto al animal, con Sebastián montado encima porque su pierna no le permitía caminar largas distancias sin dolor. No miró atrás. No había nada que mirar. Las siguientes semanas fueron un descenso al infierno. Fernanda buscó trabajo en cada pueblo, cada rancho, cada hacienda del territorio, pero nadie quería contratar a una viuda con un hijo tullido. Era una carga doble. Una mujer sola que necesitaba supervisión constante según los estándares de la época, y un niño que no podía trabajar y que muchos consideraban de mal agüero. Lo siento, señora, pero no podemos. El niño espantaría a los clientes. Una mujer sola no puede quedarse aquí, no sería apropiado. ¿El cojo? No, eso trae mala suerte. Váyase antes de que alguien la vea aquí. Cada rechazo era una herida, cada mirada de desprecio, una cicatriz. Y lo peor era ver cómo afectaba a Sebastián. El niño, que antes había sido alegre y curioso,
se volvía cada día más callado, más pequeño, como si intentara ocupar menos espacio en un mundo que claramente no lo quería. Una noche, mientras dormían en un establo abandonado, Fernanda escuchó a su hijo sollozar. «¿Qué pasa, mi amor? Es mi culpa, ¿verdad? Por mi pierna. Por eso nadie nos quiere. Si yo fuera normal...» Fernanda lo abrazó con fuerza, sintiendo su propio corazón romperse en 1000 pedazos. «Escúchame bien, Sebastián, tu pierna no es tu culpa, y no hay nada malo en ti. Eres perfecto exactamente como eres. Las personas que no pueden ver eso son las que tienen algo roto, no tú». Pero el abuelo dijo: «El abuelo está equivocado, y algún día, te lo prometo, vamos a encontrar un lugar donde te vean como yo te veo, como el niño más valiente y más hermoso del mundo». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Fernanda se preguntaba si ese lugar existía, si en algún rincón del mundo había espacio para ellos. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Fue en el pueblo de Mesa Alta, un lugar polvoriento y olvidado en las faldas de las montañas de Nuevo México. Fernanda había entrado a la cantina para preguntar si necesitaban ayuda en la cocina cuando escuchó la conversación. «Te digo que está maldita. La cabaña del viejo Henderson. 4 familias en 2 años. Todas huyeron en plena noche. ¿Qué vieron? Fantasmas, voces en la chimenea, fuego que se apaga solo, cenizas que forman palabras. El último, el señor Gutiérrez, dice que vio una cara en las llamas, una cara que le habló, que le dijo que se fuera o moriría». Al día siguiente, su esposa encontró escrito en ceniza en el piso: «Última advertencia». Salieron corriendo y no volvieron por sus cosas. Fernanda debería haber sentido miedo. Debería haber pensado en alejarse lo más posible de ese lugar, pero en cambio sintió algo diferente: curiosidad. Y debajo de la curiosidad, un pensamiento pragmático. Si nadie quería esa cabaña, tal vez podría conseguirla barata. Se acercó a los hombres. «Disculpen, esa cabaña que mencionan, ¿está en venta?» Los hombres la miraron como si hubiera perdido la razón. «En venta, señora. Esa propiedad lleva meses en el mercado. Nadie la quiere ni regalada». «¿Dónde puedo encontrar al dueño?» Uno de los hombres señaló hacia la oficina del agente de tierras al otro lado de la calle. «Martínez es el encargado. Pero le advierto, señora, ese lugar no es para gente sensata. Algo malo vive allí. Algo malo vive en todas partes. Al menos allí tendré techo». Los hombres intercambiaron miradas de incredulidad mientras Fernanda salía de la cantina. La mujer estaba loca. Nadie en su sano juicio compraría la cabaña Henderson. El agente Martínez era un hombre pequeño y nervioso que sudaba constantemente, aunque el día estuviera frío. Cuando Fernanda le preguntó por la cabaña, casi se atragantó con su café. «¿La cabaña Henderson? Señora, con todo respeto, ¿está segura?» «Estoy segura de que necesito un techo sobre mi cabeza y la cabeza de mi hijo». «¿Cuánto cuesta?» Martínez se retorció las manos. «Mire, normalmente una propiedad así, 40 acres con cabaña, establo y pozo, costaría al menos $200, pero dadas las circunstancias, el dueño está dispuesto a aceptar prácticamente cualquier oferta». «Tengo 5 centavos». El hombre parpadeó. «¿5 centavos? Es todo lo que tengo. Lo toma o lo deja». Martínez debería haber rechazado la oferta. Era insultante. Pero llevaba 2 años intentando vender esa propiedad y cada intento terminaba igual. Familias aterrorizadas huyendo y exigiendo devolución de su dinero. Al menos si esta mujer loca la compraba por 5 centavos, el problema dejaría de ser suyo. Trato hecho. Y así, por el precio de una taza de café, Fernanda se convirtió en propietaria de 40 acres de montaña, una cabaña supuestamente embrujada y todos los fantasmas que vinieran incluidos. El viaje hasta la cabaña tomó un día entero. El camino se volvía más empinado y más salvaje a medida que ascendían.
Los pinos se cerraban sobre ellos como un techo verde oscuro, bloqueando cada vez más la luz del sol. Y el silencio, ese silencio que Fernanda notaría más tarde, comenzó a hacerse presente mucho antes de llegar. Sebastián, montado en el burro, miraba todo con ojos enormes. «Mamá, ¿hay osos aquí?» «Probablemente, pero los osos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos. ¿Y lobos?» «También. Pero mientras tengamos fuego y nos quedemos dentro de noche, estaremos seguros. ¿Y fantasmas?» Fernanda se detuvo, miró a su hijo directamente a los ojos. «No existen los fantasmas, mi amor. Solo existen las historias que la gente cuenta para asustar a otros. Y nosotros no nos asustamos fácilmente, ¿verdad?» Sebastián asintió, aunque no parecía completamente convencido. Llegaron a la cabaña justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Y ahora, parada frente a esa estructura decrépita con su chimenea amenazante, Fernanda se preguntaba si había cometido el peor error de su vida. Pero ya no había vuelta atrás. «Vamos, Sebastián, entremos a conocer nuestro nuevo hogar». La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la montaña. El interior estaba oscuro, polvoriento, pero sorprendentemente intacto. Los muebles de las familias anteriores seguían allí. Una mesa, 2 sillas, una cama en el rincón, incluso algunos utensilios de cocina junto a la chimenea. La gente había huido tan rápido que había dejado todo atrás. Y la chimenea. Dios, la chimenea. Era enorme, de piedra gris, ocupando casi toda la pared del fondo. Dentro todavía había cenizas de algún fuego antiguo. Y en la repisa, curiosamente, había una vela a medio consumir, como si alguien la hubiera encendido recientemente. «Mamá, mira». Sebastián señalaba hacia el piso frente a la chimenea. Fernanda se acercó y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Allí, dibujado en las cenizas con claridad perturbadora, había una palabra. «Bienvenida». Fernanda se quedó paralizada. Su mente racional buscaba explicaciones. El viento, algún animal, una broma de alguien del pueblo que sabía que vendrían. Pero nada de eso tenía sentido. El viento no escribía palabras. Los animales no conocían el español. Y nadie en el pueblo sabía exactamente cuándo llegarían. «Mamá, ¿qué dice?» Rápidamente, Fernanda borró las cenizas con su pie. «Nada, mi amor. Solo marcas viejas. Vamos a limpiar un poco antes de que oscurezca completamente». Trabajaron hasta que la última luz del día se extinguió. Fernanda barrió, sacudió polvo, organizó sus pocas pertenencias. Intentó encender fuego en la chimenea con la leña que encontró apilada afuera, pero las llamas se negaban a prender. Cada vez que conseguía una chispa, se apagaba inmediatamente, como si algo soplara desde dentro. Finalmente, después de 1 hora de intentos frustrantes, las llamas prendieron. Y por un momento, solo por un momento, Fernanda podría jurar que escuchó algo. Un susurro, tan bajo que podría haber sido el viento, tan claro que podría haber sido una voz. Por fin. Pero cuando se volvió hacia Sebastián, el niño estaba dormido en la cama, agotado del viaje, y la cabaña estaba en silencio. Silencio absoluto. «Estoy imaginando cosas», se dijo Fernanda en voz alta como para convencerse. «El cansancio, el estrés, nada más». Se acostó junto a su hijo sin desvestirse, con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Por si acaso. Cerró los ojos e intentó dormir, y entonces comenzó. El primer golpe vino de la chimenea, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído dentro. Fernanda abrió los ojos de golpe, el corazón desbocado. Las llamas del fuego temblaron violentamente, aunque no había corriente de aire. Otro golpe, más fuerte esta vez, y luego otro, y otro. Un ritmo, como si alguien estuviera golpeando desde dentro de la chimenea. Y entonces, la voz. «Sé que estás despierta». Era un susurro ronco, masculino, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Fernanda se sentó en la cama,
agarrando el cuchillo con manos temblorosas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Quiero que te vayas. Esta es mi casa. Vete antes de que sea demasiado tarde. No voy a irme a ningún lado. Compré esta propiedad legalmente. Una risa baja, casi triste. Todas dicen lo mismo, y todas huyen antes del amanecer. Tú no eres diferente. Soy diferente, porque no tengo a dónde ir. Silencio. Las llamas se calmaron, los golpes cesaron, y por un momento Fernanda pensó que había terminado. Pero entonces el fuego se apagó completamente, de golpe, como si alguien hubiera echado agua sobre él. Y en la oscuridad total escuchó movimiento, algo arrastrándose, algo acercándose. Fernanda encendió una vela con manos temblorosas. La luz reveló nada. La cabaña estaba vacía, pero las cenizas de la chimenea se habían movido. Formaban nuevas palabras. Última oportunidad. Huye. Cualquier otra persona habría obedecido. Cualquier otra persona habría tomado a su hijo y corrido montaña abajo sin mirar atrás. Pero Fernanda había perdido todo. Su esposo, su hogar, su dignidad. Lo único que le quedaba era su orgullo y su hijo, y ningún fantasma, real o inventado, le quitaría lo poco que tenía. Se arrodilló frente a la chimenea y habló claramente, con una voz que no traicionaba el terror que sentía. Escúchame bien, lo que sea que eres. No me voy a ir. Puedes hacer todos los ruidos que quieras, escribir todas las amenazas que quieras, apagar 1000 fuegos, pero mañana seguiré aquí, y pasado mañana, y el día después de ese, porque no tengo nada que perder. Y alguien que no tiene nada que perder es la persona más peligrosa del mundo. Silencio total. Ni una respuesta, ni un sonido. Fernanda volvió a encender el fuego. Esta vez prendió sin problema. Se acostó junto a su hijo y por pura fuerza de voluntad se obligó a dormir. La mañana llegó sin más incidentes. Sebastián se despertó sin saber nada de lo que había pasado y Fernanda decidió que así debía seguir. El niño ya tenía suficientes miedos. No necesitaba más. Durante el día, mientras exploraba la propiedad, Fernanda buscó explicaciones racionales para lo de la noche anterior. Revisó la chimenea desde afuera. Las piedras parecían sólidas, sin huecos ni grietas. Subió al techo con dificultad y examinó el conducto. Normal, sin señales de animales o intrusos. Pero cuando volvió a entrar, notó algo que no había visto antes. En la pared lateral de la chimenea, casi oculta por años de hollín, había una irregularidad. Una línea vertical demasiado recta para ser natural. Como si una de las piedras pudiera moverse. Fernanda tocó la piedra. Estaba fría, más fría que las demás. Y cuando presionó ligeramente, cedió. Un clic, un sonido mecánico. Y una sección de la pared junto a la chimenea se abrió unos centímetros, revelando oscuridad absoluta detrás. El corazón de Fernanda se aceleró. Un pasadizo secreto. Eso explicaba los ruidos, las voces. Todo. Alguien estaba usando este pasadizo para entrar a la casa y asustar a los ocupantes. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Escuchó a Sebastián jugando afuera con unas piedras, entretenido. Bien, no quería que el niño viera esto. Tomó una vela y empujó la puerta secreta hasta abrirla completamente. El pasadizo era estrecho, excavado en la roca misma. No era obra humana reciente, parecía antiguo, tal vez creado por agua hace siglos. Una cueva natural que alguien había conectado con la chimenea de la cabaña. Fernanda avanzó lentamente, el corazón golpeando contra sus costillas. La vela proyectaba sombras danzantes en las paredes. El aire era frío y húmedo, y había un olor, algo vivo, algo humano. El pasadizo se ensanchaba después de unos metros, abriéndose a una cámara más grande, y allí, iluminado por la débil luz de la vela, Fernanda vio su refugio. Mantas en el suelo, algunas provisiones, un pequeño fuego apagado, libros, papeles,
Y en la pared, herramientas improvisadas para hacer ruido, cadenas, campanas, un tubo que conectaba con la chimenea. No era un fantasma, era una persona. Alguien que vivía aquí, escondido, usando trucos para mantener la cabaña vacía. No deberías estar aquí. Fernanda giró tan rápido que casi dejó caer la vela. Y allí, emergiendo de las sombras más profundas de la cueva, estaba un hombre. Era alto, delgado pero musculoso, con la constitución de alguien acostumbrado a sobrevivir con poco. Su piel era morena, curtida por el sol y el viento, el cabello negro y largo atado en una trenza, y sus ojos oscuros que reflejaban la luz de la vela con una intensidad casi animal. Vestía ropas gastadas, mezcla de estilos mexicano e indígena, y en su cintura, un cuchillo. Su mano estaba sobre el mango, pero no lo había desenfundado. Todavía no. Fernanda levantó su propio cuchillo, aunque sabía que no tendría oportunidad si él decidía atacar. ¿Quién eres? El hombre la estudió por un largo momento, evaluándola, decidiendo algo. Mi nombre es Isaías, y tú eres la primera persona que no ha salido corriendo después de mi pequeño espectáculo. Tu pequeño espectáculo casi me mata del susto. Ese era el punto, pero no funcionó. No tengo a dónde ir, ni yo ni mi hijo. La mención del hijo hizo que algo cambiara en el rostro de Isaías. Un destello de sorpresa, de preocupación. ¿Trajiste un niño aquí? Es mi hijo. Tiene 7 años. ¿Vas a echarnos? Isaías no respondió inmediatamente. Se pasó una mano por el rostro, claramente pensando. No puedes quedarte, es peligroso. ¿Por qué? ¿Por tus trucos de fantasma? No, por mí, por lo que soy, por quien me busca. Y entonces Isaías le contó su historia. Había nacido en la frontera, hijo de un arriero mexicano y una mujer comanche que había sido capturada en una redada cuando era niña y había crecido entre mexicanos. Su padre murió cuando él tenía 12 años y su madre lo crió sola, enseñándole las habilidades de ambos mundos, el rastreo y la supervivencia de los comanches, el trabajo y el comercio de los mexicanos. Se convirtió en rastreador, uno de los mejores del territorio. Los rancheros lo contrataban para encontrar ganado perdido, perseguir ladrones, localizar fuentes de agua. Era respetado por su habilidad, aunque nunca completamente aceptado por su sangre mestiza. Todo cambió hace 3 años, cuando un ranchero rico llamado Víctor Harrington lo contrató para escoltar un envío de ganado. La noche antes de partir, Víctor fue encontrado muerto en su estudio, apuñalado, y la única persona que había estado cerca era Isaías. Pero no lo hice, lo juro por mi madre. Estaba durmiendo en el establo cuando escuché los gritos. Corrí hacia la casa y lo encontré ya muerto. Pero el hermano de Víctor, Edward, me vio parado sobre el cuerpo con sangre en las manos. Sangre que me había manchado al intentar ayudarlo. ¿Y no pudiste explicar? Isaías rió amargamente. ¿Explicar? ¿Un mestizo acusado de matar a un ranchero blanco? ¿Quién iba a creerme? Edward se aseguró de que todos pensaran lo peor. Ofreció $300 de recompensa por mi captura, vivo o muerto, y de pronto cada cazarrecompensas del territorio estaba buscándome. ¿Y viniste aquí? Conocía estas cuevas desde hace años. Solía usarlas cuando rastreaba en esta zona. Cuando vi que la cabaña estaba vacía, decidí quedarme, pero necesitaba que siguiera vacía, así que creé la leyenda del fantasma, los ruidos, las voces, los mensajes en ceniza. Funcionó durante 2 años, hasta que llegaste tú. Fernanda procesó toda esta información. Un fugitivo, acusado de asesinato, viviendo en secreto justo debajo de su nueva casa. Debería estar aterrorizada, debería correr al pueblo y avisar a las autoridades, pero algo en la historia de Isaías le sonaba familiar, demasiado familiar. La acusación injusta, el rechazo del mundo, la huida desesperada. Era su propia historia, con diferentes detalles. Dijiste que Edward, el hermano, te acusó. ¿Por qué haría eso si era inocente? Isaías la miró con sorpresa.
como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. No lo sé, pero he tenido 3 años para pensarlo, y la única explicación que tiene sentido es que Edward mató a su propio hermano. Por la herencia, Víctor era el mayor, el que heredó todo de su padre. Edward siempre vivió a su sombra, dependiendo de su generosidad. Si Víctor moría sin herederos, todo pasaba a Edward. ¿Tienes pruebas? Mejor que pruebas. Cuando llegué aquí, descubrí que esta cabaña pertenecía a los Harrington. Era una propiedad secundaria que Víctor usaba para cazar. Y en el escritorio que dejaron aquí, encontré algo que escondieron a propósito. Isaías caminó hacia una grieta en la roca y sacó un libro encuadernado en cuero. El diario de Víctor Harrington, donde escribió que sospechaba que su hermano planeaba matarlo, donde documentó amenazas y discusiones, y donde, la última noche, escribió que iba a confrontar a Edward y exigirle que se fuera del rancho. Fernanda tomó el diario con manos temblorosas. Lo hojeó rápidamente. Las entradas eran claras, detalladas, incriminatorias. Esto prueba tu inocencia. Esto prueba que Edward tenía motivo, pero no prueba que él lo hizo. Y aunque lo probara, ¿quién me va a creer? Soy un mestizo fugitivo. Edward es un ranchero rico con conexiones políticas. La justicia no existe para gente como yo. Pero si pudieras presentar esto ante un juez justo... No hay jueces justos en este territorio para alguien con mi cara. Lo intenté. Envié cartas. Todas fueron ignoradas. Edward se aseguró de que mi nombre fuera sinónimo de asesino. Y ahora la única opción que tengo es quedarme escondido aquí hasta que muera de viejo o hasta que alguien me encuentre y me cuelgue. Fernanda lo miró. Realmente lo miró y vio algo que reconocía. Desesperanza. Esa misma desesperanza que ella había sentido tantas veces en las últimas semanas. Hay otra opción. ¿Cuál? Podríamos trabajar juntos. Tú necesitas un lugar seguro. Yo necesito un lugar donde vivir. Esta cabaña es grande y tu cueva es secreta. Podemos coexistir sin estorbarnos. Isaías frunció el ceño. ¿Por qué harías eso? No me conoces. Podrías estar ayudando a un asesino. No eres un asesino. Lo veo en tus ojos. He visto asesinos, hombres que matan animales por diversión, hombres que golpean a sus esposas, hombres que desprecian a niños por ser diferentes. Tú no tienes esa mirada. ¿Cómo puedes estar tan segura? Fernanda pensó en Sebastián, en cómo la gente lo miraba con desprecio por algo que no era su culpa, en cómo ella misma había sido juzgada por cosas fuera de su control. Porque sé lo que es ser condenado sin juicio, y no voy a hacerle eso a otra persona. Isaías la estudió por un largo momento. Había pasado tanto tiempo solo, desconfiando de todos, que la oferta de confianza lo dejaba sin palabras. ¿Tu hijo sabe de mí? No todavía, y prefiero que no sepa hasta que pueda confiar en ti completamente. Si le digo que hay un hombre viviendo en las cuevas, se asustará. ¿Entendido? Seré cuidadoso. No haré más ruidos de fantasma. Te lo agradezco, aunque debo admitir que fue bastante efectivo. Por primera vez, una sonrisa cruzó el rostro de Isaías, pequeña, tímida, pero real. Aprendí de mi madre. Ella siempre decía que el miedo es el arma más poderosa, más que cualquier cuchillo o pistola. Y así comenzó la extraña alianza entre la viuda desesperada y el fugitivo escondido. Los primeros días fueron de ajuste. Isaías permanecía en las cuevas durante el día, saliendo solo de noche para buscar agua del pozo y cazar pequeños animales. Fernanda mantenía a Sebastián ocupado con tareas de la casa y lecciones improvisadas de lectura y matemáticas. El niño se adaptó sorprendentemente rápido a su nuevo hogar. La montaña le ofrecía algo que el pueblo nunca había podido: libertad. Aquí no había otros niños burlándose de su pierna. No había adultos mirándolo con lástima o desprecio. Solo árboles, animales y el silencio de la naturaleza.
Una semana después de llegar, Fernanda se atrevió a presentar a Isaías. Sebastián, hay alguien que quiero que conozcas. Es un amigo que vive cerca. Nos va a ayudar con algunas cosas del rancho. El niño miró al hombre alto y moreno con curiosidad, pero sin miedo. Eres indio, medio indio. Mi mamá era comanche. ¿De verdad? ¿Puedes hacer cosas de indio, cazar con arco, seguir huellas? Isaías sonrió, sorprendido por la reacción del niño. Sé hacer muchas cosas. ¿Te gustaría aprender? Los ojos de Sebastián se iluminaron de una manera que Fernanda no había visto en meses. Sí, ¿puedes enseñarme? Si tu mamá está de acuerdo, puedo enseñarte lo que sé, pero tienes que prometer que trabajarás duro y que guardarás secretos. Lo prometo, soy muy bueno guardando secretos. Fernanda observó la interacción con el corazón apretado. Sebastián nunca había tenido una figura masculina positiva en su vida. Rodrigo había sido buen padre, pero estaba ausente la mayor parte del tiempo por su servicio militar. Don Aurelio lo había tratado como una vergüenza, y los hombres del pueblo lo habían ignorado o maltratado. Pero Isaías lo miraba diferente, lo miraba como un niño, no como un tullido, no como una carga, simplemente como un niño curioso con ganas de aprender. Las lecciones comenzaron al día siguiente. Isaías le enseñó a Sebastián a identificar huellas de animales en el barro, a reconocer plantas comestibles de las venenosas, a moverse silenciosamente por el bosque. Y lo más importante, le enseñó que su pierna diferente no era una limitación, sino solo una característica que requería adaptación. Mira, cuando caminas, tu cuerpo se balancea más hacia un lado. Eso es normal, pero puedes usar ese balanceo a tu favor. Te da un centro de gravedad más bajo, lo que significa que puedes agacharte más rápido que alguien con piernas iguales. ¿De verdad? De verdad. Los mejores rastreadores no son siempre los más rápidos o los más fuertes. Son los que saben usar lo que tienen, y tú tienes mucho que usar. Ver a su hijo florecer fue el regalo más grande que Fernanda podría haber recibido. Cada día, Sebastián parecía más confiado, más feliz, más él mismo. Y cada día, Fernanda sentía que tal vez, solo tal vez, habían encontrado el lugar donde pertenecían, pero no podía ignorar los sentimientos que crecían dentro de ella respecto a Isaías. Al principio fue gratitud, luego respeto, luego algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Las noches cuando Sebastián dormía y ella e Isaías se sentaban junto al fuego a hablar, eran los momentos más preciados de su nueva vida. Él le contaba historias de su madre comanche, de las tradiciones de su pueblo, de los años que pasó rastreando en territorios salvajes. Y ella le contaba de su matrimonio, de la pérdida de Rodrigo, del rechazo del mundo. Si esta historia está tocando tu corazón como está tocando el mío, y sientes que mereces escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Fernanda, han tenido que luchar contra un mundo que las llamó malditas. Ahora sí, descubramos qué pasó cuando el amor comenzó a florecer entre las cenizas del dolor. ¿Cómo lo soportas?, Isaías preguntó una noche. Toda esa crueldad, todo ese desprecio, ¿cómo no te has vuelto amarga? Fernanda pensó antes de responder. Porque tengo a Sebastián, y si me vuelvo amarga, él lo verá, y aprenderá que el mundo solo puede hacerte daño. Pero quiero que aprenda otra cosa. Quiero que aprenda que incluso cuando el mundo es cruel, puedes elegir ser amable, puedes elegir encontrar belleza, puedes elegir amar. Isaías la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? Soy una mujer haciendo lo mejor que puede. Exactamente, eso es lo extraordinario. Fernanda sintió calor subir a sus mejillas.
Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había mirado con admiración, desde que alguien había visto algo de valor en ella. Las semanas pasaron y se convirtieron en un mes. La cabaña se transformó bajo sus manos. Fernanda plantó un pequeño huerto. Isaías reparó el techo y reforzó las paredes. Sebastián adoptó un conejo que encontró herido en el bosque y lo cuidó hasta que sanó. Eran casi una familia, casi felices, casi a salvo. Una noche, después de que Sebastián se durmiera, Fernanda e Isaías se sentaron junto al fuego. La tensión entre ellos había crecido hasta hacerse casi insoportable. Cada roce accidental enviaba electricidad a través de sus cuerpos. Cada mirada duraba un segundo más de lo necesario. Fernanda, la voz de Isaías era apenas un susurro. Necesito decirte algo. ¿Qué? En estos meses has sido la primera persona en años que me ha tratado como humano, que ha creído en mí sin pedir nada a cambio, y no sé cómo llamar lo que siento por ti, pero sé que es real, y sé que me está volviendo loco. Fernanda debería haber dado un paso atrás, debería haber puesto distancia, pero en lugar de eso levantó su mano y tocó su mejilla. Yo también siento algo que no debería sentir, algo que es demasiado pronto, demasiado peligroso, demasiado todo, pero está ahí y no puedo ignorarlo. Se besaron. Un beso suave al principio, casi tímido, luego más profundo, más urgente. Un beso que contenía meses de soledad, años de dolor y la esperanza desesperada de que tal vez, contra todas las probabilidades, pudieran tener algo hermoso. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. 3 días después, Sebastián despertó ardiendo en fiebre. Al principio, Fernanda pensó que era un resfriado común. El clima en la montaña podía ser traicionero, especialmente por las noches. Le dio té de hierbas, lo arropó con mantas, le cantó canciones de cuna, pero la fiebre no bajaba. De hecho, empeoraba. Para el segundo día, Sebastián apenas podía mantenerse despierto. Su respiración se volvió áspera, dificultosa. Tenía manchas rojas en el pecho que Fernanda no reconocía. «Es sarampión», Isaías dijo con expresión sombría después de examinar al niño. «O algo parecido. He visto esto antes en las aldeas comanches. Sin tratamiento apropiado puede ser mortal. ¿Qué hacemos? Necesita un doctor. Medicina real. Lo que tengo aquí no es suficiente. Pero el pueblo más cercano está a 1,5 días de viaje, y los cazarrecompensas podrían estar vigilando los caminos». «Lo sé». Isaías miró a Sebastián, que temblaba bajo las mantas, y su mandíbula se tensó. «Pero no tenemos opción. Si no conseguimos ayuda, morirá». Fernanda sintió que el mundo se desmoronaba. Su hijo, su bebé, no podía perderlo, no después de todo lo que habían sobrevivido. «Iré yo. Tú te quedas con él». «No. Los cazarrecompensas te reconocerán como la mujer de la cabaña. Si te siguen de vuelta...» «¿Entonces qué? ¿Dejamos que muera?» Isaías cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había tomado una decisión. «Ni tú vas, ni yo voy. Usaremos lo que tenemos aquí. Mi madre me enseñó medicina comanche. No es perfecta, pero puede funcionar. Necesitamos actuar rápido». Durante las siguientes 48 horas, Isaías trabajó sin descanso. Preparó infusiones con hierbas que recolectó de la montaña. Aplicó compresas frías y calientes en intervalos precisos. Cantó canciones antiguas que su madre le había enseñado, oraciones en comanche que pedían a los espíritus de la naturaleza que sanaran al niño. Fernanda no se separó de la cama de su hijo ni un momento. Le sostuvo la mano. Le susurró palabras de amor. Le prometió que todo estaría bien, aunque no estaba segura de si era verdad. Y en la noche más oscura, cuando la fiebre estaba en su punto más alto y Sebastián deliraba llamando a su padre muerto, algo cambió. El niño dejó de temblar. Su respiración se estabilizó y cuando abrió los ojos al amanecer, estaban claros. «Mamá,
Tengo hambre. Fernanda lloró. Isaías también, aunque intentó disimularlo. Y Sebastián, confundido por la reacción de los adultos, simplemente pidió que le trajeran a su conejo. La recuperación fue lenta pero constante. Sebastián tardó 2 semanas en recuperar completamente sus fuerzas, pero cada día era un poco mejor que el anterior. Y durante esas semanas, la dinámica de la pequeña familia cambió para siempre. Isaías dejó de dormir en las cuevas. Ahora dormía en la cabaña, en un colchón improvisado junto al fuego. Estaba presente para las comidas, para las lecciones, para las noches junto al fuego donde los 3 se sentaban juntos, como una familia de verdad. Un día, mientras Isaías ayudaba a Sebastián a caminar después de días en cama, el niño hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. Isaías, ¿tú quieres a mi mamá? Isaías se quedó paralizado. Fernanda dejó caer la prenda que sostenía. ¿Por qué preguntas eso? Porque la miras como mi papá la miraba, en el retrato, antes de irse. El silencio se extendió por un momento. Luego Isaías miró a Fernanda buscando permiso. Ella asintió ligeramente. Sí, quiero mucho a tu mamá. ¿Eso te molesta? Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. No, me gusta que la quieras. Así ella no está sola cuando yo crezca y me vaya a tener aventuras. ¿Y me quieres a mí también? Sebastián continuó. Isaías se arrodilló para estar a la altura del niño. Sí, te quiero como si fueras mi propio hijo. ¿Eso está bien contigo? Está muy bien. Sebastián lo abrazó. Porque yo también te quiero a ti. Pero la paz no podía durar. El mundo exterior no había olvidado. Fue una semana después cuando llegaron. 3 jinetes armados, con la mirada de quienes buscan algo, o alguien. Isaías desapareció en las cuevas inmediatamente. Fernanda salió a recibirlos con expresión neutral. El líder era un hombre corpulento con sombrero negro. Buenos días, señora. Soy Garrett. Cazarrecompensas. Buscamos a un fugitivo, un mestizo llamado Isaías Oropeza. ¿Lo ha visto? No he visto a nadie. Vivo aquí sola con mi hijo. Garrett miró alrededor, notando las reparaciones recientes, el huerto cuidado. Para ser una mujer sola, este lugar está muy bien mantenido. Trabajo duro. Los cazarrecompensas registraron superficialmente, pero no encontraron nada. Finalmente se fueron, pero con una advertencia. Si ve algo sospechoso, señora, hay una recompensa. $300. Cuando estuvieron solos, Isaías emergió con el rostro pálido. Volverán. Y la próxima vez no serán tan descuidados. ¿Qué hacemos? Dejamos de escondernos y empezamos a pelear. El plan era arriesgado. Enviarían copias del diario de Víctor a periódicos de todo el territorio, junto con cartas explicando la verdad. Una vez que la historia estuviera pública, Edward no podría silenciarla. Pasaron semanas preparando todo. Copias del diario, cartas cuidadosamente redactadas, testimonios de todo lo que Isaías había descubierto. Y entonces llegó el día de enviarlas. Pero antes de que pudieran actuar, los cazarrecompensas regresaron. Esta vez eran 6, y con ellos venía Edward Harrington en persona. Llegaron de noche, rodeando la cabaña. Fernanda fue despertada por el sonido de cristales rompiéndose. Antes de poder reaccionar, hombres armados entraron. Uno sujetó a Sebastián. «¡Mamá! ¡Suéltenlo!». Edward entró calmadamente. «Señora Montero, un placer. Quiero los documentos que tiene el mestizo». Y el mestizo mismo. «No sé de qué habla». Edward suspiró. «Mis hombres han vigilado esta cabaña. Sé que está aquí. Sé del pasadizo. Ahora, entréguelo todo o haré que mis hombres registren hasta los cimientos». Los hombres encontraron a Isaías en minutos. Lo arrastraron afuera, golpeado, pero vivo. «Finalmente nos encontramos», dijo Edward. «No soy un asesino, y tú lo sabes. Lo que yo sé es irrelevante. La ley dice que mataste a mi hermano». «¡Espere!», Fernanda gritó. «Hay evidencia, el diario de Víctor».
Edward sonrió. «No se preocupe, mis hombres lo destruirán». Fue entonces cuando Sebastián habló. «No hay copias aquí». Todos miraron al niño. «Mamá las envió hace días, a los periódicos, a los jueces, a todos». El color desapareció del rostro de Edward. «Miente». «No miente», dijo Fernanda. «Las copias ya están en camino. La verdad va a salir». Edward perdió la compostura completamente. «¡Maldita!». Levantó la mano para golpearla, pero Isaías se liberó de sus captores con un movimiento explosivo, derribando a Edward. El caos estalló, disparos, gritos, y entonces la puerta se abrió. Marshals federales entraron, armas en mano. Todos quietos, armas al suelo. Habían llegado justo a tiempo. Fernanda había enviado copias no solo a periódicos, sino también a la oficina del Marshal en Denver. Edward fue arrestado, y cuando lo esposaban gritó: «Debí haber quemado ese maldito diario cuando maté a Víctor». Una confesión, delante de testigos federales. El juicio fue breve, la evidencia abrumadora. Edward fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Los cargos contra Isaías fueron retirados. Después de 3 años de ser fugitivo, era libre. Se casaron en primavera, junto al arroyo cerca de la cabaña. Sebastián fue el padrino de anillos. La cabaña maldita se convirtió en un hogar de verdad. Ampliaron las habitaciones, construyeron un establo, plantaron un huerto más grande. Y años después, cuando Sebastián era un hombre adulto con su propia familia, contaba la historia. La historia de cómo su madre compró una cabaña maldita por 5 centavos, de cómo el fantasma era un hombre injustamente perseguido, de cómo encontraron amor en el lugar más improbable. La chimenea explicaba todo, decía siempre. Detrás de ella estaba el secreto que 4 familias no tuvieron el valor de descubrir, pero mi madre no huía. Enfrentaba los misterios y al hacerlo encontró algo que vale más que cualquier tesoro: una familia. Porque al final la chimenea no escondía horror. Escondía la posibilidad de que incluso en los lugares más oscuros el amor puede encontrar un camino. Y que las casas que nadie quiere son exactamente las casas que alguien necesita. Si esta historia llegó a tu corazón, si te recordó que los lugares malditos a veces esconden bendiciones, presiona el botón de suscribir, porque este canal existe para todas las mujeres que se negaron a huir cuando el mundo les dijo que corrieran. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez encontraste algo hermoso donde otros solo veían oscuridad? Tu historia puede inspirar a alguien más. Y si tienes consejos para hacer este canal mejor, compártelos. Juntas somos más fuertes que cualquier fantasma.